doctor Ramírez y por supuesto no me arrepiento. El libro es interesante y conmovedor. Está dedicado a sus padres, José Agustín y Margarita. Describe a modo de historias clínicas la historia de 3 mujeres, que por accidente 2 y una por herpes simple en el sistema nervioso desarrollan afasia. La primera parte, denominada bitácora clínica, es como un expediente clínico ordenado por notas de evolución cronológicas en las que describe las historias de las primeras 2 pacientes. La primera historia, además, narra la historia de Diana, de 25 años de edad, que sufre un accidente automovilístico yendo con su novio Osvaldo, con quien está a punto de casarse. Es, además de una historia clínica, una historia de amor. Diana tiene una encefalomalacia temporal izquierda posterior al traumatismo craneoencefálico por el accidente automovilístico y por lo tanto tiene una afasia. Viene inclusive aquí en la página 50 la resonancia magnética de la paciente, si es una resonancia, donde se ve impresionante la encefalomalacia. Bueno, no creo que la vean todos, pero viene inclusive, la historia clínica es que viene la imagen, ¿no? Ella sufre esto, el doctor consulta al doctor Roger Carrillo, que es el especialista en imágenes y en neurología, a la doctora Lestrade, que es la especialista en lenguaje, y pues definitivamente la paciente tiene una afasia y aparentemente pues es irreversible de acuerdo al daño que se ve en la imagen cerebral. Sin embargo, su novio Osvaldo descubre al ir con Diana en el coche que ella canta, tararea una canción de Arcade Fire, yo nunca he oído esa canción, pero prometo oírla, que es Keep the Car Running, mantén el coche corriendo, y ella es capaz de pronunciar perfectamente cada palabra de la canción. Esto, el novio Osvaldo se lo cuenta al doctor, que pues se sorprende mucho. Osvaldo además afirma siempre que va a casarse con Diana y que ella será la madre de sus hijos. El autor, cuando él le dice esto, se pregunta, y eso a mí me gustó mucho, ¿se trata de un romance auténtico? ¿Estoy ante un caso de lealtad masculina a prueba de calamidades? ¿Ante un sujeto con capacidades de humor y amor como no las he visto en muchos años? ¿Un hombre joven que acepta con lealtad alegre y romanticismo infatigable la enfermedad que retira todo el glamour a su novia y se queda con ella para rehabilitarla al casarse? Eso sería tan insólito como la evidencia del canto afásico. Esto es bien bonito, ¿no? Ya nos describe con una elegancia y con una sensibilidad que a mí me encantó. No les cuento qué pasa, porque pues el chiste es que ustedes lo descubran en el libro. El segundo caso cuenta la historia de Amanda, llevada por su madre después de quedar afásica por un accidente en motocicleta. Este caso es curioso porque la paciente no puede expresarse a través del lenguaje, pues como toda afasia, pero puede vender y ganar dinero y hacer operaciones aritméticas. Incluso en el libro viene cómo el doctor le pone a que sume y reste y la paciente lo puede hacer. Y bueno, eso sorprende mucho al doctor porque pues la afasia supuestamente pues también tendría que afectar estas habilidades, ¿no? Esta historia le permite al doctor Ramírez reflexionar acerca del dilema ético, a petición de la madre, de practicar una salpingoclasia a la paciente, quien ya tiene un hijo al que no cuida, que vive con el padre, y que a veces pues, la madre de la paciente, que es una mujer mayor y con pocos recursos, pues también tiene que cuidar. La paciente tiene, pues, podríamos decir, hipersexualidad, y la madre no puede controlarla para que no se salga de la casa. Entonces le pide que pues, la sometan a una operación y esto lo tiene que llevar al comité de ética. En fin, esto permite que él haga toda una reflexión de qué tan válido es poder hacer esto o no, dado que pues, el consentimiento informado no puede realizarse apropiadamente, pues porque la paciente tiene una dificultad en el lenguaje, ¿no? Tanto para recibirlo como para expresar. Finalmente narra la historia de Elvira, originaria de la Sierra Mixteca de Oaxaca, que en forma súbita presenta fiebre, se sale de su casa por la noche, aúlla en el cerro y pierde el control de esfínteres y deja de hablar en español, pero puede seguir hablando en lenguaje mije. Y entonces es como si sus antecesores, ¿no? Su pueblo hablara por ella o ella hablara ese lenguaje
de su pueblo, ¿no? Y el problema de ella se debe a que tiene herpes simple y pues también todo esto es irreversible. No crean que el libro es una descripción de historias clínicas únicamente, no es un libro clínico, no es un libro de neurología. Cuento esta parte porque probablemente para mí es la más fácil de poder transmitir, ¿no? Porque, bueno, a mí en particular eso me llama mucho la atención porque también soy médico y soy psiquiatra. Pero el libro va más allá de eso, ¿no? Le permite al autor reflexionar sobre el amor, sobre la ética, sobre la ilusión y la desilusión del médico ante la evolución de los pacientes. El doctor nos transmite su gozo, su gusto cuando las pacientes evolucionan favorablemente y pues su desencanto cuando lamentablemente no es así, y a eso nos tenemos que enfrentar muchas veces los médicos cuando la evolución de nuestros pacientes no es la que nosotros quisiéramos. Está escrito en forma muy novedosa, pues alterna las historias de las pacientes con apuntes o bocetos al final del libro que uno alterna siguiendo la numeración y da oportunidad a que nos cuente la historia del señor Tan, que en el siglo XVIII se cuenta que podía entender el discurso de los demás, pero no podía hablar. Solo repetía tan, tan, tan. Por eso el señor Tan, cuando se enojaba, gritaba Sacre nom de Dieu. Su problema era la emisión del habla. Y esta frase de sagrado nombre de Dios era como algo que sí podía hacer a pesar de su afasia. Este paciente fue visitado por Paul Broca 5 días antes de morir en el hospital de Bicêtre, donde estuvo internado 21 años el paciente. Al morir, Broca realizó la autopsia y presentó los hallazgos en la Sociedad de Antropología en París el 18 de abril de 1861. Encontró un reblandecimiento crónico y una destrucción parcial del lóbulo anterior izquierdo del cerebro. Desde entonces, esta parte posterior del tercer giro frontal se denomina área de Broca. Cuenta la historia también el libro de Baudelaire, el autor de Las Flores del Mal, que contrajo sífilis, dice el doctor, como consecuencia de vivir una vida poco virtuosa. Finalmente tuvo un infarto cerebral y presentó afasia de Broca. Y curiosamente, lo único que podía decir no era Sacre nom de Dieu, sino Crenom, que era como una abreviatura del sagrado nombre de Dios, ¿no? Es curioso este paralelismo entre la historia del señor Tan y la de Baudelaire. Cuenta también la historia de Thomas Tranströmer, poeta sueco que recibió el Premio Nobel de Literatura en 2012. De 83 años, tuvo un infarto de la arteria cerebral media que le provocó una parálisis del miembro superior derecho y también una afasia de Broca. Entiende el lenguaje de los demás, pero no puede expresarse. Sin embargo, este hombre, que además de escribir también se ha dedicado a la música, puede tocar el piano con la mano izquierda, está paralizado de la derecha, y sigue escribiendo poesía. Y esto es sorprendente porque tiene afasia. Escribe haikus, que bueno, probablemente eso le permite pues poder escribir, ¿no? El libro, en resumen, es una delicia, a veces es triste, a veces es optimista, siempre es conmovedor, obliga a la reflexión clínica, humana y ética. Además, algo que a mí me agradó mucho es que al irlo leyendo, el doctor menciona a muchos colegas que pues yo también conozco, como el doctor Fernando Corona, el doctor Roger Carrillo, la doctora Berenice Soria, la doctora Marta Lestrade, jefa de la Clínica del Lenguaje. Describe el Instituto Nacional de Neurología, donde él trabaja, como una ciudadela, un pueblo amurallado con 15 edificios interconectados. Las características asistenciales de los hospitales públicos y su relación con el personal de salud, sobre todo con su enfermera. Solo me resta agradecer al autor el que me haya obsequiado su libro, lo he disfrutado enormemente y agradezco a la APM el privilegio de permitirme comentar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, primero que nada quiero agradecer al doctor Enrique Chávez la generosidad y la hospitalidad que me permiten estar aquí con ustedes. Para mí es algo muy significativo y realmente lo valoro mucho. De la misma manera, a la doctora Marta Ontiveros la oportunidad de poder hablar de este libro, para mí es un auténtico privilegio, porque la doctora Ontiveros, como mis colegas saben, es mi maestra, nuestra maestra de muchos de quienes estamos aquí, y he tenido también el gusto de ir poco a poco compartiendo de alguna manera este gusto, esta tentación por la literatura, por las artes. Y yo me atrevería a hablar incluso de cierta
de cierta complicidad en el mundo de la cultura, que además sostengo también con muchos de ustedes, con muchos de mis colegas. Y pues les agradezco, de verdad, todos estoy muy conmovido de tener la oportunidad de tener esta conversación, porque pues, un libro de esta naturaleza es realmente un trabajo muy personal. No es un trabajo científico como los que a lo mejor acostumbramos compartir aquí, que son de alguna manera más impersonales, sino yo escribí este libro, parte de un proyecto que me atrevería a considerar muy ambicioso, de hacer como una especie de mapa conceptual de muchos de los problemas clínicos que abordamos, pero con un enfoque más cercano a las humanidades y a la literatura. Y este libro en particular es como, yo lo llamo como una especie de detrás de cámaras, ¿no? De lo que está ocurriendo en la conciencia del clínico mientras ejercita su práctica, mientras sostiene una serie de interacciones. Entonces, el libro va alternando entre el enigma clínico, ¿no? La sorpresa que plantean los propios pacientes, por una parte, y por otra parte, como digo, los estados de conciencia del médico, ¿no? Estados de conciencia que, a mi modo de ver, pues normalmente tratamos de ir lidiando con ellos, ¿no? Con nuestras mejores herramientas, pero donde hay una serie de circunstancias, a mi modo de ver, pues de sufrimiento también por parte de los médicos, ¿no? Que a veces encubrimos o a veces resolvemos de formas inadecuadas, ¿no? De muchas formas, ¿no? Hemos visto toda clase de problemas, de dramas humanos que aparecen en muchos de nosotros en diferentes etapas de nuestra vida, y a mi modo de ver tiene que ver mucho con este dolor, ¿no? Es un dolor de la medicina, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza misma de nuestro trabajo, pero que además está permeada por otro asunto que es, a mi modo de ver, de mucho interés para una epistemología de la medicina, para una filosofía de la práctica psiquiátrica, ¿no? que es el fenómeno de la incertidumbre, ¿no? Aunque tenemos una ciencia que nos permite, como digo, mapear y predecir la mayor parte de nuestros problemas clínicos, esta ciencia solamente, digamos, que cubre como una especie de paraguas, ¿no? Una buena parte de nuestra práctica, pero siempre aparecen situaciones inéditas, situaciones nuevas para las cuales a veces no tenemos las palabras o el aparato crítico necesario para enfrentar todo esto con seguridad, ¿no? Entonces, pues, recurrimos a diferentes recursos, ¿no? A veces a la creatividad de clínicos, a veces al autoritarismo también, a veces simplemente reducimos lo desconocido a algo conocido para poder lidiar con ello y encubriendo de alguna manera estas emociones, ¿no? De desconcierto, incertidumbre y demás. Entonces, el libro trata de desmantelar un poco toda esta situación, ¿no? Para reflejar de alguna manera, no he tenido otra intención más que hacer una práctica, una transcripción pues, relativamente honesta, ¿no? hasta donde yo mismo me lo puedo permitir, porque seguramente hay muchos trucos ahí que están encubiertos también, pero ahí ya no tengo acceso a ellos, ¿no? Algún día a lo mejor mi psicoanalista me denunciará que todavía hay muchos mecanismos de defensa aquí encubiertos, ¿no? Pero hasta donde yo puedo ver, el libro trata de ir desnudando estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, un optimismo desmedido que en algunos momentos nos puede surgir después de un éxito clínico, o un profundo desencanto, ¿no? Que también nos puede surgir con la práctica y que siento que pues, ha infectado a muchos de nosotros, probablemente ya como una escuela transgeneracional. Por eso el epígrafe del libro, que es de Paul Ricoeur, el filósofo francés, es acerca del mito de Ananké, que aparece en este libro de Paul Ricoeur como una figura mitológica que viene a representar el principio de realidad. Entonces dice, Ananké vendría a ser el símbolo de la desilusión. Es el nombre de una realidad sin nombre. Es además el azar, la ausencia de relaciones entre las leyes de la naturaleza y nuestros deseos, ¿no? Creo que digamos, falta de correspondencia entre lo que nosotros anhelamos y lo que realmente encontramos, pues es el terreno en el cual se va gestando todo este desencanto, al cual lidiamos de muy diferentes maneras, ¿no? A veces lidiamos con estas ilusiones positivas o de control, que en el libro se describen en uno de los últimos ensayos científicos, cuando se habla acerca del problema del optimismo clínico, ¿no? A unos estudiantes en una universidad se les pidió que aprendieran a apagar un botón, ¿no? Para encender una luz un poco verde que estaba en medio del cuarto, y los investigadores realmente controlaban en forma aleatoria el
encendido del foco. Entonces luego se les preguntaba si habían controlado o no el encendido del foco. Y los sujetos menos deprimidos pensaban que lo habían controlado, ¿no? O sea, tenían estas ilusiones positivas o de control. Y curiosamente los sujetos con más síntomas depresivos tenían un realismo depresivo, o sea, eran resistentes a las ilusiones de control, ¿no? Yo planteé que probablemente es el único juego en el cual ganan los pacientes deprimidos, precisamente porque no tienen la ilusión de estar controlando nada de lo que sucede en sus vidas, ¿no? Entonces este desencanto se convierte también de alguna manera en la contraparte o la contrafigura de este optimismo o este entusiasmo que constantemente se ve frustrado y donde poco a poco vamos alcanzando pues, la madurez de un juicio clínico, ¿no? En el libro hay muchas preocupaciones que pues, si alguno de ustedes lo lee, tendré la oportunidad de compartir. Algunas son preocupaciones de orden estético también. A mi modo de ver, todo lo que hacemos en el día a día es una obra literaria o es una obra cinematográfica o una obra de dramaturgia, como lo queramos ver. Aparecen muchos mitos en nuestra práctica clínica, ¿no? El mito de la melancolía, el mito del héroe, etc. Hay una serie de recursos literarios que están ahí en las paredes de nuestros hospitales, ¿no? Vean ustedes el lenguaje técnico de los neurocardiólogos, ¿no? Viene a ser como una especie de lenguaje literario encriptado, experimental, ¿no? Las conversaciones que sostenemos con nuestros pacientes también tienen esta estética, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, era una mujer muy refinada, su familia también, y yo traté de reflejar un poco esa estética, ¿no? Pero el segundo caso es un caso mucho más de rompe y rasga, ¿no? Se forja en el Valle de Chalco, donde están sucediendo situaciones terribles, ¿no? De hecho, tiempo después de terminar el libro, y con esto voy a terminar mi intervención para dar paso a la siguiente presentación, después de escribir el libro, como un año después de acabarlo, me llamó a las 3 de la mañana la madre de una de estas pacientes, ¿no? Su hija tiene un problema, como ya comentó el doctor Tubero, una fascia terrible, ¿no? Pero es una mujer con un carácter tremendo. Ella, desde los 40 días de nacidos, había sido golpeada por su madre, abandonada por su padre, fue víctima de muchas formas de abuso, estupro, penetración, etc., ¿no? Tuvo encopresis, enuresis, pero el caso ni siquiera trata de eso, porque ella jamás tiene una actitud de victimización ni nada parecido. Es una mujer con un carácter tremendo que incluso cuando tiene esta discapacidad intelectual, parece que no le importa, ¿no? Lo que a ella le importa es cómo sobrevivir, cómo ganar dinero, y de hecho se forja su rehabilitación en el subempleo, ¿no? En esos 72 segundos que dura un semáforo, compitiendo con todos los bienes y los interparabrisas y la gente que vende chicle. Ahí es donde se forja su rehabilitación neurológica. Pero bueno, les decía que un año después de terminar el libro, me llamó la madre como a las 2 o 3 de la mañana para decirme que su hija se había encerrado en su cuarto, había llenado de petróleo, gasolina, gas, y todo parecía indicar que iba a encender esto, incluso tenía una cadena ya para encerrarse ahí y autoinmolarse junto con buena parte de la colonia, ¿no? Ya había tenido intentos suicidas de alta letalidad, abriendo las llaves del gas y tratando de matarse ella y sus hijos. Entonces me pareció escalofriante, ¿no? A las 3 de la mañana tener que resolver esa situación. En mi mente, a lo mejor dramática, ya me imaginaba yo al día siguiente las noticias en el Alarma, ¿no? Sobre un terrible incendio en el Valle de Chalco. Entonces, son situaciones difíciles. A ustedes les toca lidiar con estos problemas al igual que a mí, ¿no? Al igual que me toca a mí. Y creo que pues, es un momento, una oportunidad renovada que tenemos para ir pensando acerca de cómo lidiamos con estas circunstancias donde la incertidumbre toma la batuta y se vuelve el personaje protagónico. Muchas gracias. Bueno, ya nada más brevemente, me parece, estoy muy emocionado de haber podido participar en este evento. Creo que hay varias cosas que tenemos que agradecer al doctor Ramírez Bermúdez. Yo creo que una principal y obvia es que viene a enriquecer culturalmente nuestro gremio. Qué formidable que podamos tener colegas que además de ser excelentes psiquiatras también sean escritores, ¿no? La otra cuestión que me parece importantísimo agradecerle es toda esta reflexión que nos acabas de hacer en relación a que nuestro trabajo también puede ser estético y literario, ¿no? Que de manera cotidiana nosotros también, al estar elaborando las historias de nuestros pacientes, al estar conociéndolos subjetivamente, individualmente a cada uno de ellos, estamos haciendo
un trabajo no solamente clínico, sino también Muchas gracias, doctor. Todo el tiempo y como vos conservar nuestro conocimiento. Este tipo está importante, pero